Estamos en la cátedra de física, en la unidad 1 correspondiente a Introducción a la acústica arquitectónica. La clase de hoy dedicada al problema de la acústica arquitectónica que hemos denominado acondicionamiento acústico. Probablemente la idea de un problema acústico en la arquitectura los haya llevado a pensar en resolver la acústica de un espacio como el que estamos viendo en la imagen, por ejemplo, un teatro. Queremos aclarar que el acondicionamiento acústico se refiere a encontrar las mejores condiciones acústicas de un espacio de acuerdo a su destino. Por lo tanto, no solo en espacios como un teatro será importante estudiar esta cuestión. En espacios como por ejemplo un aula, también es probable que de una primera mirada hubiéramos reconocido la importancia de estudiar esta problemática. Pero tenemos que destacar que en todos los espacios esta cuestión del acondicionamiento acústico es importante. En espacios tales como restaurantes, gimnasios, incluso en industrias, incluso en espacios que nos parecerían secundarios, como por ejemplo las zonas de circulación, no solamente en una oficina, sino en los espacios de circulación de esa oficina o de esa fábrica, va a ser importante estudiar esta cuestión del acondicionamiento acústico. Tenemos que reforzar la idea de que cuando hablamos de acondicionamiento acústico estamos hablando de las condiciones interiores de un espacio y lo tenemos que diferenciar muy claramente del otro problema de la acústica arquitectónica que ya hemos estudiado, que es el aislamiento acústico. Repetimos entonces. Con el aislamiento acústico estábamos analizando la parte del sonido producido en un determinado ambiente que puede llegar a otros ambientes. Con el acondicionamiento acústico lo que buscamos es las mejores condiciones en el interior de un determinado espacio. Decíamos mejores condiciones acústicas de acuerdo al destino del local. Eso va a dar, por supuesto, una importancia relativa al problema en cada caso. Obviamente será un problema más complejo y más imprescindible de analizar esta cuestión del acondicionamiento acústico en un gran teatro, como vimos al principio en la imagen, que en una zona de circulación de una oficina. Pero en ambos espacios va a haber que estudiarlos. Cuando hablamos de mejores condiciones acústicas, estamos haciendo todavía poca especificación. En concreto, a lo que nos vamos a referir es a, por un lado, controlar la existencia de ecos, controlar la existencia de focalizaciones del sonido, aspecto que vamos a ir aclarando a lo largo de esta clase. Por otro lado, conseguir estas mejores condiciones acústicas va a significar un control de la reverberación, otro aspecto que también vamos a definir más adelante. Una tercera cuestión va a ser el control de la relación señal-ruido. ¿A qué se refiere esto? A la diferencia que haya entre el ruido que se quiere escuchar y el ruido de fondo. Por ejemplo, en un aula se va a querer escuchar la voz del maestro, pero va a haber un ruido de fondo generado por el ruido que ingrese de la calle proveniente del tránsito, el ruido del resto de los alumnos. Eso va a formar un ruido de fondo sobre el que se va a destacar como señal la voz de la maestra. Entonces, la relación señal-ruido es esa diferencia entre ese sonido que se quiere escuchar y el ruido de fondo. Esa diferencia tiene que tener un determinado valor para que se pueda reconocer bien esa señal que uno está queriendo escuchar, como por ejemplo la voz del maestro. Estas tres cuestiones definen en general esto que llamamos mejores condiciones acústicas dentro de un local. En lo que sigue vamos a estudiar fundamentalmente estas dos. Cuando
la energía, en este caso energía sonora, llegue a una superficie donde cambian las propiedades del medio, van a ocurrir tres cosas. Repetimos, tenemos energía, en este caso energía sonora, que se viene propagando por aire y en algún momento se encuentra con una discontinuidad en ese aire. Se encuentra, por ejemplo, con otro material, el material de una pared. Van a ocurrir entonces, decíamos, tres cosas. Parte de esa energía incidente se va a reflejar y va a volver al mismo ambiente. Otra parte se va a transmitir a través de ese elemento separador y fue la parte que ya estudiamos en el aislamiento acústico. Una tercer parte de esta cantidad de energía que llegue a este punto de discontinuidad va a quedar absorbido en este elemento separador. En lo que sigue entonces nos vamos a ocupar de estas dos componentes, dado que esta tercera es la que estudiamos en el aislamiento acústico. Ya mencionamos que en espacios abiertos, cuando el sonido se propaga a partir de la fuente, se produce una disminución de la intensidad a medida que nos alejamos de la fuente por ese problema que habíamos denominado divergencia geométrica. Lo que nos proponemos ahora es analizar qué es lo que ocurre en espacios cerrados. Lo que va a ocurrir es que ese sonido se va a propagar por aire y cuando se encuentre con elementos como paredes, piso o techo, se va a reflejar, por lo cual se va a producir una acumulación de la energía. Esta cuestión se puede estudiar con una metodología que vamos a llamar acústica de rayos. Vimos recién estas líneas que se denominan frentes de onda, el lugar al que llegó la onda en determinado instante de tiempo. Las líneas que son perpendiculares a estos frentes de onda constituyen rayos sonoros. Entonces, una manera de abordar el estudio de la propagación del sonido en espacios cerrados es seguir la marcha de esos rayos a partir de la fuente. Si hacemos eso, vamos a ver que el sonido se va a reflejar en los distintos elementos que están definiendo los límites de ese espacio. Por ejemplo, identificamos un rayo. Desde la fuente llega a la pared, se refleja, ese reflejo pasa por el techo y se vuelve a reflejar. No se refleja de cualquier manera. La ley de reflexión dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Vamos a llamar ángulo de incidencia al ángulo que forma el rayo incidente con la normal, la perpendicular a la pared en que se está reflejando. A eso le llamamos ángulo de incidencia. Lo que estamos diciendo es que el ángulo con que se refleja, o sea, el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal a la superficie, es igual al ángulo de incidencia. Lo mismo para este rayo que llegó al techo y se reflejó. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Con esta construcción gráfica podemos entonces analizar esa marcha de rayos cuando se refleja en una pared. Por ejemplo, partiendo de esta fuente, llega un rayo a esta pared, esta línea es la perpendicular a esta superficie en el punto donde se produjo la incidencia, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y eso me permite ubicar este otro rayo que en este ejemplo está llegando a este receptor A. Hacemos lo mismo con otro rayo, este es el rayo incidente, la normal a la superficie. Deberíamos medir este ángulo y, formando el mismo ángulo, podemos dibujar el rayo reflejado. Vamos a ver más adelante que en realidad no hace falta medir estos ángulos, vamos a hacer una construcción gráfica que nos va a facilitar este trazado de rayos reflejados. No obstante, a esta altura, lo que queremos mostrar es que no todos los rayos
reflejados llegan a un determinado receptor. Fíjense en esta diapositiva que solo el rayo que dibujamos incidente en color naranja y reflejado en el mismo color llegó a este receptor A. Al receptor A le va a llegar también otra componente, no solo la debida a esta reflexión. ¿Se dan cuenta cuál? A este receptor le va a llegar también un sonido directo desde la fuente al receptor. Decíamos que vamos a hacer una construcción gráfica que nos va a facilitar ese trazado de los rayos reflejados. Tenemos la fuente real que está emitiendo una señal cuyos frentes de onda tenemos dibujados en color rosado. Llegan a esta superficie reflectante y se reflejan. Los frentes de onda verde son los frentes de onda reflejados. Fíjense que parecieran estos rayos reflejados provenir de una fuente que estuviera ubicada en este lugar. Esta fuente no existe en realidad, por eso la vamos a llamar fuente virtual. Entonces, notemos que el sonido reflejado parece provenir de esta fuente virtual. ¿Cómo vamos a ubicar esta fuente virtual? Vamos a medir la distancia que hay de la fuente a la pared reflectante. Esa distancia se mide en perpendicular, por lo cual esta línea azul de trazos es perpendicular a la pared. Hay una distancia d entre la fuente real y la superficie reflectante. A la misma distancia d, siempre sobre la perpendicular a la superficie reflectante, se ubica esta fuente virtual. Con esto la vamos a poder ubicar, entonces va a ser más fácil trazar los rayos reflejados. Fijémonos que este rayo incidente se refleja en este otro que parece provenir de esta fuente virtual. En otra diapositiva vamos a insistir sobre este trazado. Hasta ahora vimos reflexión del sonido en una superficie plana. A continuación vamos a ver cómo se refleja en una superficie curva, pero lo hacemos en el siguiente video.